Bienvenidos a la Academia de Hombre a Hombre. Soy Mike Lagos. Estoy tan feliz de haber podido compartir con ustedes estas sesiones donde he disfrutado mucho. Yo mismo he sido ministrado al hablarles, al exponerles lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Y quiero terminar, esta es la conclusión de esta serie que hemos hablado acerca de la vida de Cornelio, un hombre muy ordinario pero con características espirituales que transformaron a su comunidad, a su hogar y a toda una ciudad. Esto es impresionante. A lo largo de estos episodios hemos ido explicando, desgajando un poquito la vida de Cornelio, cómo él comienza como un esclavo siendo vendido, pero llega a la cima de una carrera militar. Pero aún así, con estas características, él es un hombre piadoso, un hombre temeroso de Dios, un hombre que era influyente con su casa lo seguía, era altamente generoso y buscaba a Dios con frecuencia. Y eso es lo último que vimos en la última sesión, la importancia de buscar a Dios, la importancia de anhelar su presencia. Ahora, lo que trae como resultado una búsqueda a Dios, el temor de Dios, la constancia en mi relación con Dios, es algo muy lindo. Yo creo que nosotros lo podemos experimentar como hombres. Dice el versículo 3 de Hechos capítulo 10. Una tarde, como a las 3, tuvo una visión, la cual vio un ángel de Dios que se le acercaba y le decía: Cornelio. Cornelio lo miró fijamente, aterrorizado, y le dijo: ¿qué quieres, Señor? Le preguntó el ángel, y el ángel le contestó, y me encanta esto: Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos a los pobres como ofrenda. Me encanta, porque cada vez que nosotros nos acercamos a Dios, Él va a responder. Y dentro de las cosas que nosotros como hombres podemos hacer por Dios, hay dos que creo son tan importantes. Y es lo que describe el ángel: tus oraciones han subido. Eso es algo importante. Que nuestras oraciones, nuestros ruegos, nuestras plegarias suben a la presencia de Dios. Tus oraciones han subido, han sido recibidas, y tus donativos, tus ofrendas, tu generosidad ha sido recibida, ha sido vista. Me llama la atención porque Cornelio llama la atención de Dios, se destaca de entre los demás, y esto es una característica importante. Y creo que esto es algo que tenemos que resaltar en esta generación de hombres que Dios está levantando. Destácate en las cosas que valen la pena. A veces nos queremos destacar por ser los primeros, los que venden más, los que más cotizan, los que más influyentes son. Está bien, todo esto está bien, pero destácate en llamar la atención de Dios. ¡Wow! ¡Qué hermoso es esto! Que Cornelio llama la atención de Dios. Un centurión romano, un hombre de guerra, un hombre de sangre, un gentil, llama la atención de Dios. El cielo mira la vida de Cornelio, la piedad de Cornelio, las oraciones de Cornelio, el ministerio activo en su casa. Llama la atención del cielo, y de pronto el ángel viene en medio de una de sus oraciones, en uno de sus ruegos. Dice que Cornelio se aterroriza porque nunca había experimentado eso. Cornelio nunca había visto un ángel, nunca había visto una manifestación de Dios a este nivel, nunca. Pero es que quiero decirte esto: a medida que tú busques a Dios, Dios se va a manifestar de mayor y mejor manera en ti. Si lo buscas más, Él vendrá más. Si le clamas más, Él te visitará de maneras extraordinarias que nunca has experimentado. Es lo que anhelamos como hombres, anhelamos en nuestros corazones, que Dios se manifieste. Y a Dios le gusta manifestarse, sobre todo aquellos que claman y son persistentes. Cornelio logra la atención de Dios.
El ángel desciende mientras él está orando y le dice: tus oraciones y tus donativos subieron a la presencia de Dios. Ahora tendrás una respuesta. Quiero decirte esto porque si tú estás buscando a Dios, te estás esforzando, no le pongas un límite de tiempo a Dios, no le pongas un cronómetro para que Él te conteste. Él te va a contestar, pero no dejes de buscarlo, no dejes de esforzarte, no dejes de hacer lo que estás haciendo para Dios, sigue haciéndolo. La historia no nos dice cuánto tiempo Cornelio fue piadoso, cuánto tiempo fue generoso, cuánto tiempo buscó a Dios. No nos dice si fueron 6 meses, 8 meses, 1 año, no nos dice. Pero lo que sí nos dice es que de repente, mientras él buscaba, mientras él oraba, viene un ángel y le responde: Dios te va a responder. Quiero decirte esto, guárdalo en tu corazón. Recibe esta palabra: Dios te va a responder, porque Él es fiel con aquellos que le honran. Y si tú le estás honrando con tu vida, con tu influencia, con tu devoción, Dios te va a honrar, Él te va a visitar. Lo digo también de manera profética: Dios te va a responder aquellas peticiones que le has estado pidiendo en la intimidad. Si te has esforzado, has buscado, es una matemática divina, has estado sembrando para el Espíritu y cosecharás para el Espíritu. El Señor te va a responder. Ahora, la manera en la que Dios le responde a Cornelio es muy particular, muy particular. Y aunque no nos dice exactamente las palabras de las oraciones de Cornelio, al ver la respuesta de Dios podemos quizás pensar, algunos teólogos dicen esto, que la oración de Cornelio era lo que se dice que Dios hizo en Jerusalén, porque para este tiempo la iglesia en Jerusalén ya había crecido. Dice que había más de 5,000 personas, los enfermos sanaban, los paralíticos se levantaban, los ciegos veían, los sordos escuchaban, la palabra de Dios era predicada. Había una comunidad de más de 5,000 personas a las afueras de Jerusalén y eso se había extendido. Así que probablemente el rumor había llegado hasta Cesarea y Cornelio había escuchado y había pedido: Señor, lo que tú hiciste en Jerusalén, tráelo a Cesarea. ¡Qué osado! Esto es de un hombre osado, porque él era gentil, no era judío, era un centurión romano, un hombre de sangre pidiendo la manifestación de Dios de Jerusalén en Cesarea. ¡Wow! Si él pudo lograr esto, ¿qué no puedes lograr tú en tu búsqueda con Dios? Me encanta porque cuando el ángel le habla, le da instrucciones. Y no tenemos el tiempo de hablar de específicamente cada cosa, pero la instrucción fue básica: ve y busca a Pedro. Parece que a Dios a veces le gusta hacer las cosas difíciles. Pero no es así, solamente que a Dios le gusta manifestarse de maneras gloriosas. ¿Cómo hemos de conocer a un Dios glorioso? Cuando Él se manifiesta en las cosas más adversas. Muchas personas dicen: ¿por qué los israelitas tuvieron que llegar a Egipto? ¿Por qué no fueron a otra nación? Porque el poder de Dios se iba a manifestar en Egipto como no se podía manifestar en ninguna otra nación. Porque solamente Egipto tenía esa influencia y ese poder. Faraón y sus tropas. Pero Dios se hace más grande que cualquier circunstancia. Así que el Señor le dice a Cornelio: ve por Pedro. Pedro era el apóstol más antigentiles que podía existir. Pedro estaba orgulloso de ser judío. Si hubiera pedido buscar a algún otro de los apóstoles, pero Pedro. Pero para esto hay algo interesante, y es que cuando Dios te mueve en la piedad, en la búsqueda, en la generosidad, en la influencia en tu casa, tranquilo, porque Dios va a mover todo a tu favor.
Cada pieza se va a empezar a unir. Y aunque parezca imposible, Dios lo va a hacer posible. Así que el Señor le dice a través del ángel: ve y busca a Pedro. Para este momento Pedro estaba en un ayuno de 2 días. Y dice que Pedro estaba en la azotea de su casa y de repente Pedro tiene una visión. Dice que ve un lienzo que desciende del cielo y ve todo tipo de animales, aves, reptiles, todo tipo de animales. Y de repente Pedro escucha la voz de Dios que le dice: mata y come. Cuando Pedro escucha la voz de Dios diciendo mata y come, quizás entra en una confusión. ¿Mata y come, Señor? Yo soy judío. Y tú sabes que los judíos no podemos comer la mayoría de animales que están aquí representados. ¿Cómo me dices mata y come? Pero es que cuando hay un hombre que busca a Dios, cuando hay un hombre piadoso, cuando hay un hombre temeroso, cuando hay un hombre generoso, cuando hay un hombre que ha sido influyente en el lugar secreto, Dios va a mover el cielo a tu favor. Entiende esto, que las batallas se ganan en tu comunión con Dios, en tu relación con el Señor. Él va a mover lo que tenga que mover. Y en este caso mueve el corazón de uno de sus discípulos, de uno de los apóstoles. Pedro, orgulloso de ser judío, refutándole a Dios mismo: ¿cómo me dices mata y come? Si la mayoría de animales que están aquí son inmundos. Y entonces la voz de Dios vuelve a resonar y le dice: no llames inmundo lo que yo ya he santificado. Lo inmundo en esta visión es Cornelio, porque para Pedro Cornelio era un inmundo. Era un gentil, era un romano, era un centurión, no merecía la gracia, mucho menos la visita de un apóstol de Jesucristo, el hombre más usado, el hombre más ungido de esa época. No era inconcebible que Pedro pudiese llegar a la casa de Cornelio. Pero Dios mueve los corazones que tenga que mover a tu favor. Así que yo invoco la bendición de Dios sobre tu vida en este momento. Y yo declaro que si tú estás buscando, si tú estás anhelando, si tú estás siendo fiel, el Señor mueva el cielo, mueva los corazones, mueva los contratos, mueva esa casa, mueva ese trabajo, esa oficina se mueve a tu favor, ese ministerio se mueve a tu favor. Para que puedas ver qué grande es el Señor en tu vida. No llames inmundo, le dice a Pedro, lo que yo he santificado. ¡Wow! Me encanta esto. Me encanta. Porque Dios veía con agrado a Cornelio. Y le dice a Pedro: ni un día más te atrevas a mencionar esto. Él es un hombre santificado. Y es interesante porque Cornelio aún no era bautizado con el Espíritu Santo, pero ya era santificado. Este es uno de las grandes historias que confunde mucho a esas personas que quieren dogmatizar tanto la teología, la vida cristiana. Es que primero es esto, luego es esto, luego es esto, luego es esto. Mira esto, un hombre que tenía sangre en sus manos es visitado por un ángel. Y después todo el cielo se mueve en favor de él y de su casa.
Dios mismo tiene que confrontar el corazón de Pedro y decirle: no lo llames inmundo, porque yo ya lo he santificado. Tengo propósitos con él, tengo dirección para él, tengo cosas que quiero hacer con él, y yo quiero usarte a ti para hacer lo que Dios va a hacer en su vida. Ve a su casa, ve, Pedro. Es que hay muchos hombres que dicen: es que yo no puedo, es que yo he hecho esto, es que mi pasado es este, es que... No hay imposibles para Dios, no hay imposibles para Él. Así que, a regañadientes, ¿verdad? Pedro emprende el viaje hacia la casa de Cornelio. Y la historia es bien larga porque es todo el capítulo 10. Pero quiero terminar con estas palabras. Cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, dice que Cornelio ya los estaba esperando. La casa estaba llena. Y hay una característica aquí que no se da en los primeros versículos para describir a Cornelio, pero aquí la veo claramente, y es la fe. ¿Fe en qué? Fe en que Pedro iba a venir. Fe en que Dios iba a hacer algo en su casa. Fe en lo que Dios le había hablado. Cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, Cornelio ni siquiera sabe cómo reaccionar. Dice que se tira y lo quiere besar. Y Pedro le dice: no, yo soy tan hombre como tú. Pero dice que la casa estaba llena. Una de las escenas que más he imaginado es a Cornelio saliendo a las calles de Cesarea diciendo: vengan a mi casa, hombres, mujeres, niños. Pedro haciendo una invitación. Me encanta esto, me encanta. Y esa es una invitación para ti hoy. Puedes replicar esta actitud en el corazón de Cornelio. Tiene que ser tu actitud, no calles tu fe. Háblale a otros hombres. Trae a otros hombres a la fe en Cristo. Ten fe en lo que Dios hará. Cornelio no sabía qué iba a pasar, pero sabía que algo iba a pasar. Tenía fe en que algo iba a ocurrir. El ángel no le dijo: va a venir el Espíritu Santo y los va a llenar. No había especificación en cuanto a lo que ocurriría, pero sabía que algo iba a ocurrir. Esto se llama fe. Fe, certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Ven y trae a los hombres a tu casa. Ven, reúnelos, llévalos a tu grupo de hombres. Ten fe en lo que Dios hará entre ustedes. Ten fe. Ten fe. Así que Cornelio estaba con la casa llena de gente. Cuando Pedro llega y ve la casa llena, su corazón es conmovido y expresa estas palabras: ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Y entonces Pedro se arranca con uno de sus mejores mensajes. Porque lo que pasa cuando le creemos a Dios está en sus manos, es soberano lo que ocurrirá. No podemos provocar lo que Dios quiere hacer. Él lo hará por gracia. Él lo hará por gracia. ¿Cuántas veces yo he estado enfrente de personas o lugares y creo que Dios me va a usar y Dios me deja en ridículo? ¿Y cuántas veces he estado en otros lugares donde me siento tan poca cosa y Dios se ha manifestado de una manera que ni siquiera yo puedo entender? Lo que Dios hará está en sus manos. Él es soberano. Así que Pedro empieza a predicar con esta convicción. Cornelio tiene la casa llena. La gente está expectante. La gente quiere ver a Dios obrando.
Y dice el versículo 44, mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas. Es algo interesante porque no había atmósfera para que la presencia de Dios viniera a este lugar. Era un hombre predicando, una casa llena. Yo soy hijo de misioneros y viví muchos años en el campo misionero al lado de mis padres. Y vi cosas tan increíbles que no las he visto en otros lugares. Porque cuando la gente se junta con pasión por Dios, el Señor puede hacer grandes cosas. Mientras Pedro aún hablaba estas cosas, el Espíritu Santo descendió sobre los que escuchaban el mensaje. O sea, la gente estaba oyendo, estaba atenta. Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedaron asombrados. En la versión Reina Valera dice que quedaron atónitos, o sea, espantados, al ver que el don del Espíritu Santo también era derramado sobre los gentiles. Me encanta esto, porque Dios siempre rompe los esquemas. Dios va a romper los esquemas del lugar en el que estés, de las circunstancias en las que estés. Así que ahora quiero hablar a todo este grupo de hombres, en esta academia de hombre a hombre. Quiero decir y quiero declarar de parte de Dios que Él va a romper las estructuras de ese lugar, que Él los va a sorprender de una manera impresionante para que ustedes puedan cumplir el plan y el propósito que Dios ha trazado para sus vidas. No vean lo imposible de sus circunstancias, vean la soberanía y la obra de Dios que hay cuando un hombre pone toda su confianza en los pies del Señor. Solamente se necesita eso, un poco de fe, un poco de devoción, un poco de clamor para que el cielo se abra, el Señor responda y todas las cosas que están a nuestro alrededor sean transformadas y sean cambiadas. Me encanta cómo termina este pasaje diciendo que ellos quedaron impresionados al ver cómo el Espíritu Santo había llegado sobre ellos. ¿Por qué? Porque hasta el momento, según el registro de muchos teólogos, el Espíritu Santo no había bautizado a ningún gentil. Es la primera vez, el registro histórico, que gentiles, gente no judía, recibía el Espíritu Santo. Es más adelante dice que Pedro les dice, pues nada opone que ellos sean bautizados, o sea, que ellos fueron llenos del Espíritu Santo antes de ser bautizados en agua. Eso es lo que hace Dios. Las estructuras son rotas, su obra es soberana. Es lo que Dios hará en tu grupo de hombres, es lo que Dios hará en tu grupo, es lo que Dios hará en esta academia de hombres que están forjando un nuevo corazón. El Señor romperá las estructuras, levantará una generación de hombres, incendiará la pasión por Dios en ustedes y Él obrará de manera sobrenatural en tu comunidad, en tu familia, en tu iglesia, en tu liderazgo, donde quiera que estés, en la esfera que estés, el Señor lo hará. Y yo oro al Señor para que así sea. Si en las próximas semanas o meses Dios empieza a cambiar las cosas, da testimonio de lo que Dios está haciendo entre ustedes. Oro al Señor e invoco una bendición sobre cada hombre que me está escuchando hoy. Y pido que los cielos se abran. Y así como el cielo se abrió frente a un hombre piadoso, un hombre temeroso, un hombre influyente, un hombre generoso con su casa y un hombre que buscaba a Dios. Así como el cielo se abrió, yo pido que el cielo se abra sobre ti, hombre que me estás escuchando. Yo pido que las ventanas de los cielos se abran y Él te responda. Pido que
Él quiebre las cadenas. Pido que las estructuras sean rotas a tu alrededor y que el Señor te permita ver y percibir la bondad que hay en Él hacia ti. Que Él mueva lo que tenga que mover, que Él mueva los corazones que tenga que mover. No sé, pero en este momento puedo percibir que Él va a mover corazones a tu favor. Y no sé lo que tú estés orando o buscando, pero creo fielmente que aquel que te ha llamado te va a sostener, te va a sostener. Padre, bendice a esta generación de hombres en tu presencia, en tu palabra y en tu poder. Bendigo cada hombre, bendigo cada vida, bendigo el líder de este grupo, bendigo el ministerio de hombre a hombre, que alcancemos más, que lleguemos más. En tu nombre, Señor. Amén. Amén.